El eco de los gemelos. En una fría y sombría tarde de noviembre, cuando las hojas muertas danzaban al compás de los vientos que susurraban secretos ancestrales, llegué a la mansión de los hermanos Hargrave. La propiedad, un edificio gótico de piedra desgastada, se alzaba en lo alto de una colina, rodeada de un bosque cuyos árboles parecían inclinarse hacia la casa como si intentaran escuchar sus oscuros misterios. Había sido convocado por uno de los gemelos, Nathaniel, quien me había escrito una carta inquietante, llena de frases entrecortadas y alusiones a un mal que no podía soportar solo. Su hermano, Alexander, no había sido mencionado, pero algo en la letra temblorosa de Nathaniel me hizo intuir que su ausencia era el núcleo de aquel tormento. Al cruzar el umbral de la mansión, fui recibido por un silencio sepulcral, solo interrumpido por el crujir de las maderas bajo mis pasos. Nathaniel me esperaba en el salón principal, sentado junto a una chimenea cuyas llamas parecían luchar por mantenerse vivas. Su rostro, pálido y demacrado, reflejaba una angustia profunda. Me saludó con un gesto sombrío y me indicó que tomara asiento. «Gracias por venir», murmuró, su voz apenas un susurro. No sabía a quién más recurrir. «¿Dónde está Alexander?», pregunté, notando de inmediato la ausencia del otro gemelo. Nathaniel se estremeció, como si el nombre de su hermano fuera un conjuro que despertara algo oscuro en su interior. Bajó la mirada, y tras un largo silencio, respondió: «Alexander está ausente. Pero su presencia aún se siente en esta casa. No puedo escapar de él». Antes de que pudiera indagar más, Nathaniel se levantó y me condujo a través de un laberinto de pasillos oscuros hasta una habitación en el ala este de la mansión. La estancia estaba en completo desorden, muebles volcados, cortinas rasgadas, y en el centro del caos, una servilleta roja manchada de algo que parecía sangre. Nathaniel la recogió con manos temblorosas y la examinó con una mezcla de horror y fascinación. «Esto era de Alexander», dijo. «La llevaba siempre consigo. Era su talismán, su protección. Pero algo salió mal. Algo lo cambió». «¿Qué sucedió?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más denso, más opresivo. Nathaniel no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó a un armario en la esquina de la habitación y lo abrió. Dentro, sobre un estante, había un solo zapato, viejo y desgastado, cubierto de barro y hojas secas. Lo tomó con cuidado, como si temiera que pudiera romperse en sus manos. «Esto también es de Alexander», dijo. «Lo encontré en el bosque, cerca del lago. Fue allí donde todo comenzó. El lago de los espejos». Nathaniel comenzó a relatar la historia de aquel fatídico día, hace ya varias semanas, cuando los gemelos decidieron explorar el lago que se encontraba al borde del bosque. El lugar, conocido como el lago de los espejos, tenía una reputación siniestra entre los habitantes del pueblo. Se decía que sus aguas oscuras reflejaban no solo el rostro de quien se asomaba a ellas, sino también su alma. Aquellos que miraban demasiado tiempo corrían el riesgo de ver algo que no debían. «Alexander siempre fue el más curioso de los dos», dijo Nathaniel. «Él insistió en que fuéramos al lago. Yo no quería, pero no podía negarme. Éramos inseparables, ¿comprendes? Donde iba uno, iba el otro». Al llegar al lago, Alexander se acercó al borde y miró fijamente su reflejo. Nathaniel intentó detenerlo, advirtiéndole de los peligros, pero Alexander solo sonrió y dijo: «No temas, hermano. Solo quiero ver qué hay más allá». Fue entonces cuando sucedió. Alexander extendió la mano sobre el agua, como si intentara tocar su propio reflejo, y de repente, algo lo agarró. Nathaniel no pudo ver qué era, pero escuchó un grito desgarrador y vio cómo su hermano era arrastrado hacia las profundidades. Corrió hacia el borde, pero Alexander ya había desaparecido. Solo quedaba la servilleta roja que llevaba en el bolsillo, flotando sobre la superficie del agua. Nathaniel regresó a la mansión, desesperado, y pasó días buscando a su hermano. Finalmente, encontró el zapato en el bosque, cerca del lago, pero no había rastro de Alexander. Lo más extraño fue que, desde aquel día, Nathaniel comenzó a sentir la presencia de su hermano en la casa.
Escuchaba sus pasos en los pasillos, su risa en las habitaciones vacías, y a veces, incluso veía su reflejo en los espejos, aunque sabía que no podía ser real. Pero lo peor, dijo Nathaniel, su voz temblando, es que a veces siento que él está dentro de mí. Como si nuestras almas se hubieran fusionado. No sé qué hacer. No sé cómo liberarme de él. El reflejo perdido. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir en una de las habitaciones de la mansión, escuché un ruido proveniente del pasillo. Me levanté, armado con una vela, salí a investigar. El pasillo estaba en penumbra, pero al final del corredor vi una figura parada frente a un espejo. Era Nathaniel, o al menos eso creí en un principio. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que algo estaba mal. La figura se volvió hacia mí, y aunque su rostro era idéntico al de Nathaniel, sus ojos brillaban con una luz extraña, casi sobrenatural. Sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino de triunfo, como si hubiera ganado una batalla secreta. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Soy Alexander, dijo la figura, y su voz era un eco distorsionado, como si viniera de muy lejos. Nathaniel ya no está. Él me dejó entrar. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, dejando solo un frío que se apoderó de mi cuerpo. Corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta con llave, pero no pude dormir el resto de la noche. Al amanecer, encontré a Nathaniel en el salón, sentado en la misma silla junto a la chimenea. Parecía más tranquilo, pero algo en su mirada me hizo dudar de su identidad. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, respondió, y su voz sonó extrañamente serena. Alexander ha encontrado la paz. Y yo también. No supe qué decir. Me despedí de él y abandoné la mansión, pero no pude sacudirme la sensación de que algo terrible había sucedido. Años más tarde, supe que Nathaniel había desaparecido sin dejar rastro, y la mansión fue abandonada. Pero en el pueblo aún se cuentan historias de dos figuras idénticas que se ven en el lago de los espejos, mirando fijamente su reflejo, como si esperaran que algo emergiera de las profundidades para llevárselos de vuelta. Y en las noches de luna llena, algunos juran haber visto una servilleta roja flotando sobre el agua, y un zapato viejo y desgastado en la orilla, como si alguien hubiera salido del lago para caminar entre los vivos una vez más.